Así que nos vamos. Ya, estamos bien. Entonces, como les decía, vamos a partir con un ejercicio práctico donde básicamente vamos a relacionar todo lo que vimos de la boleta electrónica, partiendo desde el por qué nos inscribimos, pues siguiendo con el cómo se utilizaban algunas cosas que estaban ahí dentro del menú, que podían servir en algún momento como datos, y también entender que bajo la racionalización de una correcta clasificación, una correcta integración de factura al sistema, nosotros podemos facilitar íntegramente posteriormente una propuesta de formulario 29, así como una propuesta de renta. ¿Qué es lo que debíamos considerar y qué es una de las cosas más importantes a considerar posteriormente a nuestro inicio de actividades y a nuestra, en cierta forma, puesta en marcha del concepto de boletas? Bueno, si retrocedemos, vamos a empezar desde acá para explicar más o menos cómo todo esto se vincula. Vamos a ver lo siguiente. Lo que hicimos básicamente, lo que vamos a hacer es iniciar nuestro sistema de boletas dependiendo de si somos facturadores electrónicos o no. Esa era la primera premisa, definir si somos facturadores electrónicos, y si lo somos o no lo somos va a depender de la obligación tributaria que hasta el momento nosotros vamos a tener. Si lo somos, significa que nosotros deberíamos estar en enero del 2021 funcionando el primer día del año ya con la facturación electrónica. Si no fuese así y todavía estamos bajo el sistema de boletas manuales, nosotros el 3 del año 21, es decir, marzo del 2021, en su primer día, nosotros deberíamos haber inicializado. ¿Esto por qué? Porque básicamente, como les dije, esto es parte de la propuesta de modernización tributaria, que lo que está buscando es recaudar impuestos de la manera más precisa para poder justamente inyectar estos dineros o estos resultados a nuestro país, y de esa manera poder mejorar varias cosas que el día de hoy día no se pueden mejorar mediante los impuestos que hoy se pagan. Inclusive, la modernización tributaria también nace desde la comparación nuestra con otros países del desarrollo justamente del concepto de los impuestos. Es decir, en cierta forma, comparado con otros países, nosotros estábamos al debe y somos un país que paga mucho menos que otros en el concepto justamente mencionado. Ahora, una vez que nosotros entendemos que vamos a empezar a funcionar con esto, como yo les decía, algo súper importante a considerar es que desde el día de hoy, impuestos internos o el Estado en el fondo va a saber de manera rotunda cuáles son los montos que nosotros facturamos, y por ende va a saber de manera rotunda cuánto es el impuesto que se disponibiliza en nuestras manos para enterarlo en arcas fiscales, dado que ese impuesto no nos pertenece a nosotros, como también, por otro lado, impuesto interno va a saber también cuál es el valor neto de lo que vendemos, y por ende va a saber los impuestos que nosotros tenemos relacionados en conjunto con aquel hecho. Hoy día, en la clase de factura electrónica, estuvimos hablando justamente de los impuestos y dimos un pequeño repaso de cómo funciona el sistema de impuestos en Chile. Vamos a ver si hoy día alcanzamos a ver algo en este ejercicio práctico. ¿Cuál era una de las mayores consideraciones que nosotros debíamos tener al momento de empezar a funcionar? Bueno, básicamente lo que yo les he recalcado varias veces, que tenía que ver con hacer el correcto ejercicio y el correcto trabajo de las facturas, que son las que hoy día emiten la información. Dijimos que ventas, básicamente, ya todas las ventas que nosotros hacemos están ya caracterizadas y técnicamente ya están integradas al sistema sin ninguna problemática. Es decir, Impuesto Interno se encarga de que estas sean bien cargadas y que registren lo que tienen que registrar. Aleatoriamente, ahora se viene a sumar justamente la boleta de servicio electrónico o la boleta de venta electrónica, que técnicamente viene a hacer que el legajo completo de documentos de venta estén casi integrados en un 100% dentro de impuestos internos sin ninguna problemática. Es decir, como vimos ayer, que vimos un ejercicio de renta, si se dieron cuenta, todo lo que tenía que ver con venta se carga de manera automática, y solamente lo que falta cargar es lo que se nos queda, deja a nosotros, que en este caso serían las compras.
Cuando hablamos de compra, como les decía, nuevamente volvemos al concepto de que la caracterización es importante para poder darle al sistema un poco de información financiera, no cargar todo a costo y poder explicar también el uso o el diferente uso que puede tener el IVA en nuestra empresa. Asimismo, como el acuse de recibo, que era básicamente la forma de decir que una factura pertenecía o no pertenecía al giro de nuestra empresa, buscando como siempre defender el uso tanto del costo como del IVA dentro de las operaciones que nosotros hacemos todos los meses. Este movimiento inevitablemente nos llevaba finalmente a tener lo más cerca posible a nuestra propuesta de formulario 29. Por lo tanto, la premisa es que si nosotros caracterizamos y si nosotros hacemos el acuse de recibo de la manera mejor posible, lo que estamos haciendo básicamente es proteger a nuestra empresa, tal como dice acá esta frase. O sea, basta con que nosotros nos preocupemos de que todo lo que se nos factura o todo lo que recibimos es parte de las necesidades de la empresa para funcionar, nosotros distribuyamos de manera correcta a través de la caracterización el uso de los costos y el IVA, y de esta manera lo que vamos a estar haciendo es protegiendo nuestra empresa. ¿Por qué? Porque de esa manera también la propuesta del formulario 29, que es la que probablemente nosotros vamos a ocupar, va a estar correctamente hecha y no va a tener problemas al momento de nosotros posteriormente tratar de defender nuestros conceptos de declaración. O sea, finalmente, si nosotros caracterizamos, si nosotros recibimos, si nosotros hicimos todo el movimiento de la manera correcta, efectivamente la propuesta del formulario 29 debería cargarse OK. Acuérdense que aquí yo les comenté ayer también, y está en el video, de que es súper importante considerar que en nuestro caso el comercio normal, el comercio minorista, no el comercio mayorista, como lo podría ser un supermercado u otro, muchas veces integran dentro de las facturas conceptos de impuestos adicionales que nosotros normalmente no los vamos a ocupar. Así que aquí tienen que interiorizarse mucho con este tema y como yo les decía, si ustedes no ocupan impuestos adicionales, básicamente tienen que llegar a eliminar esos impuestos que muchas veces empiezan a funcionar como créditos y empiezan a restar del pago del mes y dependiendo de lo que estén comprando, efectivamente en algún momento esa compra podría llegar a ser alta y podrían tener una diferencia al momento de presentar su formulario 29. Así que es súper importante también que ustedes pongan mucho ojo con esto para que no vayan a incurrir básicamente en errores. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo pueden saber ustedes básicamente si su empresa está funcionando bien, te está funcionando mal? Sobre todo en la primera etapa, donde probablemente muchas veces no tenemos acceso a contador, ¿ya? Técnicamente ustedes lo que van a tener que hacer es armar su propio formato de poder ir justamente preparándose para lo que viene. Entonces, finalmente, acá una de las formas más simples de poder saber qué es lo que viene es poder determinar justamente los hitos que la empresa va a tener durante el año y los que son importantes. Yo diría, en un tema de orden, uno de los más importantes efectivamente en este caso es el IVA. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente a medida que ustedes vayan vendiendo, ustedes todos los meses van a tener que disponibilizar el dinero que terceros pusieron en sus manos para enterarlo todos los días 20 de todos los meses como el IVA que ustedes deberían terminar por pagar a arcas fiscales en nombre de los clientes que ustedes tienen. Eso es algo que es rotundo y es importante. Lo segundo que yo diría que es importante que ustedes tengan que manejar para poder saber cómo lo están haciendo es poder determinar y controlar el margen de utilidad. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque el margen de utilidad finalmente es el mismo que en algún momento nos va a decir los impuestos que nosotros vamos a tener que pagar al finalizar el año. Recordemos que el IVA, en este caso, es un impuesto que pagan terceros disponibilizados a través de nosotros, ya que es lo que yo le he comentado durante bastante rato, de que hay que tener ojo con el IVA, porque el IVA en realidad es un impuesto que no nos pertenece, sino que es de tercero. Como por otro lado, este margen de utilidad podría llegar a generar una utilidad, valga la redundancia, donde nosotros sí tendríamos que pagar impuestos, dado que este impuesto es a las empresas, ¿ya? Entonces acá esta utilidad
que es a las empresas. Vamos a poner aquí la E de empresa. Esta utilidad que es a las empresas normalmente está en el canon del 25%, pero en este caso de manera excepcional por el COVID y por todo lo que ha estado pasando en el país, va a estar los próximos 3 años anulado ese 25% y va a ser reemplazado por un 10%. ¿Ya? Pero eso significa que cada peso que ustedes ganen o quieran declarar como utilidad o deban declarar como utilidad, va a pagar justamente un 10% de impuestos. Ya vimos algo con la gente que estaba en facturación recién y vamos a ver justamente también ahora ese mismo ejercicio nosotros. Em, Ahora, ¿cómo pueden revisar esto? Básicamente el IVA se puede ir revisando todos los meses en la plataforma de Impuesto Interno, donde ayer le indiqué que hay unos indicadores justamente. El que no estuvo lo puede ver justamente en la clase de ayer. Hoy en día hay unas especies de warning o de alerta dentro de impuesto interno al entrar, que es como la situación tributaria, y ahí justamente dice cuánto es el IVA que deben pagar ustedes en el próximo mes. Entonces, por ejemplo, ustedes ya podrían saber el día de hoy día cuál es el IVA que sigue para ustedes poder justamente guardarlo, ¿ya? Porque técnicamente esa sería la premisa para poder funcionar. De esta manera ya tendrían solucionado el tema número uno, que es el IVA y los impuestos que están relacionados dentro del IVA. Llámese no solamente el IVA, el que podría estar informado, sino que también podrían ser boletas de honorario y cualquier tipo de impuestos de terceras personas que hayan sido disponibilizados en sus manos. Así que en este caso el formulario 29, el IVA, está disponibilizado a través del warning que vimos ayer, que básicamente lo que hace es estar alertando cuál es el monto que ustedes deben guardar para el próximo 20 del mes, donde tienen que pagar los impuestos mensuales. Por otro lado, como les digo, el margen de utilidad probablemente es algo más difícil de controlar, donde ustedes van a tener que implementar algún tipo de herramienta especial, pero que también tiene algunas soluciones prácticas. Una de ellas es justamente la utilización de algún Excel que vaya controlando costo menos venta, pero también es importante decir que el día de hoy día, gracias a Dios, existen también algunas herramientas en el mercado que están disponibilizadas para este tipo de trabajo. ¿Qué es lo que tenemos bajo este tipo de trabajo? Pucha, algo que a mí por lo menos considero que es bastante importante, que puede ser el uso de algunos recursos gratuitos. Acá me voy a tener que salir, denme un segundo, para poder yo cambiarme y mostrarle en pantalla completa eh, un par de cosas que me interesa que vean, ¿ya? Voy a ver acá cómo se está viendo esto, ahí está cargando. Lo primero, voy a entrar a la aplicación Contable, se lo mandé ayer, Contable App, ¿ya? Contable como la palabra contable y App como aplicación, app. Cuando yo entro a Contable App, evidentemente es el primer acceso al que tengo que entrar, y acá ustedes tienen la opción de comenzar gratis, o sea, es decir, ustedes podrían inscribir su empresa aquí sin ningún problema, solamente tienen que apretar comenzar y les va a pedir un par de datos, ¿ya? Yo en mi caso voy a entrar a acceso de clientes porque yo la empresa ya la registré. Entonces acá me da la data con la que yo debería estarme logueando y voy a ingresar. Entonces técnicamente esta es una aplicación que ustedes podrían estarla ocupando en muy poco tiempo. O sea, este logueo que yo ya lo había hecho, se supone que se realiza en a lo más un minuto. Ya es una confirmación de correo básicamente, y el sistema queda funcionando inmediato. ¿Qué tiene de especial este sistema? Bueno, tiene bastantes cosas especiales porque técnicamente, en cierta forma, puede ser la contabilidad de una empresa a una escala menor, ¿ya? O sea, finalmente tienen la forma de controlar, no es en sí una contabilidad, a pesar de que pueden comprar el upgrade, que el upgrade es básicamente la venta de un contador. Si se dan cuenta, acá arriba le preguntan si necesitan un contador y le dicen que lo contraten acá, y evidentemente ese contador es el que posteriormente a ustedes les genera toda la data. Pero acá lo interesante es, por ejemplo, ir entendiendo qué es lo que el sistema les puede facilitar.
y cómo lo pueden usar ustedes. Por ejemplo, acá tienen el Declara tu IVA. Ya, el Declara tu IVA básicamente es una información que se envía a través de un reporte, que en este caso no se alcanza a ver bien, pero tiene que ver con una acción que es para la gente que ya ha contratado el programa. Entonces, ¿qué es lo que hacen acá? Ustedes le envían de manera interna a su contador la data que a él le podría faltar para poder justamente terminar de cargar el formulario mensual de ustedes. Entonces, acá técnicamente lo que ustedes hacen hasta el momento es enviarle la data manual que el contador no tiene para que se cargue de manera automática en el sistema de ellos y ellos puedan generarle justamente el IVA. Entonces acá dice, completa este formulario mensualmente para que realicemos tu declaración de IVA. Entonces lo que ustedes hacen acá, yo no puedo verlo porque no estoy con el sistema pagado, pero me pregunta desde el paso 1 al 4 cosas para poder llegar finalmente a hacer la declaración. Lo segundo, me permite registrar gastos. En este sí me deja entrar porque este básicamente funciona como una especie de completador de datos, donde ustedes lo que pueden hacer es ingresar, por ejemplo, la foto de un volante, un comprobante, la fecha del gasto, monto del gasto, tipo de gasto y detalle. Entonces, acá va indicándoles también qué es lo que ustedes deben ir haciendo. Entonces, ustedes acá lo que tienen que ir haciendo es complementando los datos. Y acá lo que dice es que este tipo de gasto para lo que sirve es básicamente para poder complementar la operación renta, es decir, que en cierta forma ustedes salir ingresando datos acá, lo que va a suceder es que ustedes van a estar dándole al sistema información que es relevante para él. Acá ustedes evidentemente pueden ir probando el cómo esto funciona, ¿ya? Cargando algún tipo de documento y dándose cuenta que al cargar documentos ustedes empiezan a poder hacer carga de datos. Si se dan cuenta va liberando campo por campo a medida que ustedes van pasando. Pueden categorizar los tipos de gasto. Ya, acá tipos de gasto. Ustedes pueden usar cualquiera de estos conceptos dependiendo de lo que estén pagando. Y también existe la opción del detalle de gasto que está ligado a esto, de manera de poder hacer como un informe entretenido al final. Ya, entonces aquí voy a poner que está pagando la boleta de la luz. Si ustedes ponen guardar, lo que va a pasar es que el sistema les va a empezar a registrar básicamente los gastos del mes y ustedes podrían volver a ingresar datos. ¿Ya? Si ustedes van a mis gastos, ya en mis gastos le aparecería justamente estos 15.000 pesos que yo ingresé. ¿Ya? Y acá la revisión eh, va a quedar validada cuando ustedes efectivamente estén autorizados por un contador. Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso contable? Les deja subir los gastos, después entra un profesional y les dice qué gastos están aceptados y cuáles están rechazados, básicamente. ¿Qué cosa más tiene este dashboard? Tiene también una clasificación de facturas, o sea, lo mismo que estábamos hablando nosotros, de tener información adicional, también aquí pasa, y aquí en este sentido, algo súper importante es que ustedes pueden marcar las facturas como pagadas, por ejemplo. Entonces ustedes acá lo que podrían tener es la capacidad de cobrar las que no están pagadas. Entonces mientras el sistema está en gris es porque se adeuda y si ustedes dan clic a este checkbook, lo que pasa es que se va a entender que es un documento que está pagado. Técnicamente, si ustedes se dan cuenta, no hay una búsqueda más profunda de poder llevar un control de pago, pero sí ustedes podrían ir sabiendo cuáles son las cosas que les adeudan. Y de esa manera ustedes también pueden tener el control de la cobranza de su empresa. Una vez que esto sucede, evidentemente van a ir quedando solamente las que ustedes pueden cobrar. Y si ustedes se dan cuenta, aquí también hay un botón de cobranza donde ustedes pueden escribir el correo, el mensaje, y esto les va a generar una cobranza directa con la persona que les adeuda. Tiene sus filtros, etcétera, etcétera. Vamos a volver al dashboard. ¿Qué más tiene interesante este sistema? Básicamente esto que es súper importante, que es como las tareas por hacer en el mes. Entonces lo que este sistema dice es que ustedes pueden ir teniendo la capacidad de ir sabiendo en el mes qué cosas les faltan. Entonces acá hay un ver todas y hay un ver más chiquitito que técnicamente eh,
se supone que hace como una especie de presentación más corta de las cosas más importantes, pero técnicamente estas son las cosas que en el mes ustedes deberían saber y en este caso Contable ofrece como herramienta el tenerlo dentro del dashboard para que ustedes vayan haciendo un checkbox en el fondo siempre de si las cosas están hechas o faltan por hacerlas. También tienen un promedio de ventas mensual, ¿ya? O sea, aquí lo que les dice es que en el último trimestre las ventas promedio de ustedes son de 21 millones y que en relación al trimestre anterior, junio, julio, agosto, ustedes han alzado la venta en un 153,8%. Entonces acá, en este caso, lo que sucede es que ustedes pueden llevar un control de si la empresa está bajando, subiendo a través del tiempo. Acá hay un monito bien entretenido que tiene que básicamente cumple la función de decirle a ustedes cuándo hay que pagar el IVA y si en algún momento no lo pagan, les dice justamente que no lo pagaron, ¿ya? Y por otro lado, también tienen un cuadro comparativo del último trimestre, mes por mes, de lo que fueron los ingresos y los egresos, ¿ya? Entonces acá ustedes van teniendo compras y ventas. Compras estas, ventas los morados, ¿ya? Entonces ustedes van sabiendo cuánto fueron vendiendo a través de los diferentes meses que van pasando. Eh, Deficiencias que quizás tiene este sistema. Si ustedes se dan cuenta, una de las deficiencias que tiene podría ser que no les muestra registros contables, es decir, no les dice finalmente si ustedes están ganando o están perdiendo dinero. Sí se los indica a través de indicadores, pero no dice, por ejemplo, cuál es la utilidad de la empresa. Por ende, ustedes también deberían, en este caso, generar ese dato. ¿Ya? Ese es como lo en particular. Pues si se dan cuenta, es un sistema entretenido para tener todo ordenado, para poder bajar las compras y las ventas, para poder saber qué es lo que está pagado, ir haciendo filtros y inclusive en algún momento cobrar. Acá en compra y venta también tienen ustedes los resúmenes de compra y venta y tienen sus compras y sus ventas. Entonces acá técnicamente ustedes también tienen un informe bastante detallado y también van teniendo acá un desglose de lo que compraron y lo que vendieron, ¿cierto? Ustedes evidentemente lo descargan y hacen un más contra un menos, efectivamente van a tener toda la información que necesitan y ustedes podrían saber en cierta forma cuál es la utilidad de la empresa, ¿ya? Así que básicamente más allá de que no sea un proceso que esté automatizado con algún reporte, ustedes sí lo podrían generar en algún momento. Y eso básicamente es lo que era la aplicación de Contable, ya que como les digo yo por lo menos la encuentro una excelente aplicación, es fácil de usar y la pueden estar mirando y la pueden estar cotejando de manera gratuita, dado que no hay un costo de uso, ni de descarga, ni tiempo limitado. O sea, técnicamente el único momento en que ustedes van a dejar de ser freemium, por decirlo, es cuando necesiten mayor data y necesiten un contador o necesiten que alguien les explique justamente cómo funciona el sistema. El otro sistema que yo les quería presentar es ERPyme, ya un sistema también gratuito con una versión freemium donde están disponibilizadas varias herramientas. Ustedes acá en precio pueden ver la composición de los planes. Yo mientras tanto el acceso al cliente, el acceso al cliente acá igual es súper rápida y es súper intuitiva de hacer. ¿Ya? Finalmente el sistema los loguea con el root de la empresa, con un usuario y con una clave que les da el sistema por defecto inmediato. De hecho, ustedes pueden loguearse en cualquier momento y pueden funcionar sin ninguna problemática. ¿Qué les ofrece el sistema? El sistema en su versión freemium, porque yo tengo la versión premium, porque técnicamente tiene que ver que yo trabajo con Cristian, el dueño de esta aplicación, y por eso tengo el acceso total, ¿ya? Acá lo que ustedes van a encontrar es, por ejemplo, con facturación, donde ustedes van a poder emitir sus propias facturas. Eso, por ejemplo, el sistema de Contable App no lo hace. No pueden tener ustedes su factura. Aquí pueden tener su propia factura y ustedes pueden realizar también cobranzas desde este módulo, ¿ya? Así que ustedes pueden facturar, pueden tener listado de facturas, pueden revisar la factura del mes. Estas facturas del mes ustedes también las pueden ir catalogando entre si están pagadas o no están pagadas.
pueden hacer filtros por estado y pueden pedir solamente las pendientes. Y de esa manera ustedes técnicamente pueden ir trabajando con el sistema de manera de ir sabiendo y alimentándose de información sobre, en este caso, las ventas. Por otro lado, el sistema también maneja el sistema de boletas, ya, lo que significa que también ustedes pueden descargar las boletas y no generarlas desde acá, pero sí lo que pueden es descargarla para efectos de contabilización. El sistema también ofrece el inventario, que el inventario es técnicamente crear productos. Donde ustedes no solamente pueden crear productos, sino que también pueden crear categorías de productos. Entonces, eso significa que al momento de ustedes de crear un producto, pueden generarle características especiales, como el grupo, si es inventariable, si no es inventariable, etcétera, etcétera. Entonces, eso también les da la posibilidad de funcionar mejor. Ahora, si ustedes le dan una vuelta, se van a dar cuenta que como un sistema de gestión es mucho más completo, puesto que no solamente abarca lo que Impuesto Interno toma de manera automática, sino que lo complementa a través de otras acciones. Acá también tenemos un módulo de proveedores, que el módulo de proveedores en su versión gratuita lo que hace es descargar las facturas de compra y descargar las boletas de honorario. Con eso lo que ustedes van a tener básicamente es información más que clasificación, puesto que la clasificación es parte del plan premium. Pero lo que les va a permitir el sistema en su versión freemium es tener los informes básicos. ¿Ya? Entonces los informes básicos, ¿qué es lo que pueden saber en los informes básicos que a mí, por ejemplo, me tinca más en algún sentido que, por ejemplo, Contable App? Es que acá ustedes saben todo lo que vendieron, compraron, lo que fue proveedores, lo que fue honorario, pero al final aparece justo la gran pregunta, que es cuánto he ganado en el año. Entonces, por ejemplo, esta empresa tiene 25 millones de utilidad en el año, lo que hace justamente que esta persona probablemente debería estar preocupada de sus impuestos. Si ustedes se dan cuenta, el crecimiento es bastante gradual, por lo tanto, hace mucho rato esta persona se debería haber dado cuenta de cómo iban sus impuestos para poder justamente atacar esta necesidad eh, a tiempo. Entonces acá, como les digo, técnicamente tiene un estado de resultado que, a diferencia del estado o los gráficos que presentaba la otra aplicación, acá se suma el hecho de poder ir determinando la utilidad del año. Ya, ese es como el gran factor diferenciador entre ambos. Y también tiene un par de informes más que tienen que ver con las ventas y la de recaudación por venta, porque técnicamente también acá la recaudación por venta va a ser importante, dado que una cosa es lo que yo gané en un mes y otra cosa es lo que recaudé en el mes. Entonces acá, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, no es tan coherente la lógica de utilidad, porque aquí también hay pagos. Entonces aquí técnicamente lo que nosotros vamos graficando es qué es lo que vendimos, qué es lo que se nos pagó y cuánto es lo que nos deben. Entonces básicamente acá al mes de diciembre se supone que a nosotros nos deben 6.917.000 pesos, ¿ya? Así que esto es una especie como control de flujo efectivo, de los pagos efectivamente realizados. Pero como se dan cuenta, el módulo o el área o la sección de informes nos permite justamente conocer mayor información de nuestra empresa. Y informes de pago, que no me recuerdo si está en la versión gratuita, pero técnicamente informes de pago es un informe que permite listar todo lo que ha sido pagado en el mes con nombre, RUT, etcétera, etcétera, donde también hay gráficos de pago, donde está el listado de pago efectivo y también gráfico de pago proveedores, es decir, lo que yo voy moviendo a través del tiempo. Y eso está también en la versión gratuita. Fuera de eso, después solamente quedaría el módulo de ingresos y egresos, donde ustedes pueden ingresar ingresos y egresos, que son gastos adicionales, como lo que estábamos viendo en la otra plataforma, y control de clientes. La tributación, las campañas, que es cobranza, eso está en la versión freemium. Pero si ustedes se pueden afiliar,
o ingresar y inscribirse, se van a encontrar con una muy buena herramienta porque finalmente, como les digo, es una comunidad bastante entretenida que está normalmente entregando bastante valor y que en este caso, como les decía yo, para mí una de las cosas primordiales que tiene es la posibilidad de a través del menú de informes poder saber justamente cómo le está yendo a la empresa y saber en base a qué nosotros deberíamos estar pagando el día de hoy los próximos impuestos de la empresa. Yo creo que con un sistema de estas características, finalmente va a pasar que ustedes van a tener efectivamente las cosas bajo control, van a poder dar explicación probablemente al funcionamiento de la empresa y van a poder efectivamente proyectar, ¿ya? Así que estos planificadores son vitales, tanto los CRM para poder planificar las ventas de la mejor forma posible, con seguimiento, como los ERP, que son los programas estos que están relacionados con el control de la empresa, van a ser finalmente la forma de ir chequeando que la planificación de recursos está ok. Como yo les decía, ERPime por lo menos para mí es una herramienta espectacular, puesto que parte de una base gratuita en la cual ustedes no van a incurrir en gastos y simplemente van a estar funcionando en cualquier momento. Así que si ustedes tienen la posibilidad de funcionar con esto, loguéense, inscríbanse, vayan también a las primeras dos charlas que da normalmente Revime para poder potenciarlos como usuarios y desde ahí probablemente pueden generar herramientas de control o herramientas de gestión que pueden ser bastante potentes. Como les decía, Contable App también tiene bastantes particularidades, no lo dejo de lado, pero en un tema de poder generar la mayor cantidad de información posible, es importante entender que esta aplicación por lo menos genera más números, ¿ya? Y genera más data. Ya, una vez que tenemos todo esto, ¿qué tan cerca podemos estar de lo proyectado, de las cosas que nosotros podríamos llegar a hacer? Pucha, aquí simplemente ya viene la parte final, que es donde nosotros vamos a tener que tomar decisiones. Efectivamente, la puesta en marcha de el CRM y o sea, no el CRM, sino que del RP como una herramienta de desarrollo que va haciendo que este personaje que está al medio se potencie. Ya el CRM puede ser cualquier herramienta que ustedes elijan del mercado que les sirva para poder tramitar a los clientes. Mientras el RP, yo les recomendaría, como digo, RPime, para poder tener primero que nada salvaguardados los resultados. ¿Por qué son importantes los resultados? Porque los resultados pagan impuestos. ¿Ya? Eso es lo trascendental de poder entender cuando nosotros estamos hablando justamente de esta temática. ¿Ya? La temática relacionada, importante, es justamente el pago de impuestos que esté relacionado con este concepto. Acá lo que yo voy a hacer es ir a buscar justamente el planificador de impuestos para mostrarle cómo funciona esto una vez que nosotros estamos funcionales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá yo voy a ingresar y les voy a mostrar lo siguiente. Por ejemplo, voy a simular que la empresa que tengo abierta acá es mi empresa, ¿ya? Entonces voy a ir a impuestos internos, perdón, en otro botón, voy a ir a impuestos internos, voy a poner SII y voy a hacer lo siguiente. Una vez que yo ingreso acá, yo debería tener ya determinado un formato de tributación. 9009 y se me olvidó. Discúlpenme, voy a ir a buscar el dato. Ya esto aquí aposté, así que para que después no me estén retando porque la clave. Ya. Entonces acá lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner el root de este cliente y voy a simular que el resultado es de él, para ver qué es lo que deberíamos hacer nosotros. Entonces cuando yo entro con estos datos, voy a simular que soy este cliente y voy a ir a buscar primero que nada el régimen por defecto. Entonces en este caso yo soy régimen ProPyme general. ¿Qué significaría en este caso ser un régimen ProPyme general? Lo vamos a ver en la planilla de trabajo, que es el planificador que está acá. Significa que el ProPyme general es un sistema que paga, en este caso, o pagaba un 25%. Yo, para poder hacer más simple toda esta operación, voy a ir a
a tomar el planificador que yo ya modifiqué, porque como les decía, la planificación tributaria el día de hoy día dicta que estos impuestos bajaron. Para ello voy a ir al planificador que tengo acá. También se los mandé en delante por WhatsApp. El que no lo tenga lo voy a mandar en un ratito más en el otro sistema y ustedes los que ya estuvieron en clase van a entender de lo que estamos hablando. Entonces, como se dieron cuenta, el sistema, como les expliqué recién, bajó a un 10%. Pero ¿qué significaría en este ejercicio real? Significaría que si yo tengo la facultad de haber llenado la información de Repime, yo sabría que al final del año tengo una utilidad de 25 millones. ¡Wow! ¿Qué significa que yo tenga 25 millones? Significa que yo al traerlo acá al evaluador del sistema, yo debería copiarlo. Y al copiarlo, efectivamente lo que va a hacer es calcularme los impuestos que yo debería haber pagado durante el año. Lo que está diciendo acá es que la utilidad de la empresa de 25 millones está afecta a un régimen ProPyme general del 10%, es decir, el impuesto por estos 25 millones debería ser del 10%. Eso significa que el impuesto real de la empresa a pagar es de 2.593.000. Como algunos se recordarán, yo les hablé de que en este caso el efecto empresa, que es la renta de la empresa, tiene un concepto asociado que se llama integración, y la integración es la capacidad de poder recuperar los impuestos que se pagan por la empresa. Es decir, pagamos impuestos por la empresa y tratamos de recuperarlo a través del socio. ¿De qué manera? Retirando la utilidad. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer acá es retirar la utilidad que ganó la empresa, o sea, estoy retirando lo mismo, 25.931.953, porque quiero tratar de recuperar todo. Y lo que yo les comentaba adelante, cuando ustedes están en la parte del socio, están hablando del global complementario. De hecho, yo tengo repetida la palabra global complementario en varias secciones. Está acá, está en total global complementario y está aquí donde dice IGC socio, impuesto global complementario socio, que viene a ser la tablita que está acá abajo. ¿Ya? Entonces, esta tablita lo que hace es proponer tramos donde nosotros tenemos que buscar la utilidad retirada. Entonces, aquí estamos buscando 5 millones, 25.931. Si nosotros vamos al impuesto global complementario y buscamos 25.931, estaríamos en el tercer tramo, que es el tramo del 0.08 factor, que realmente es un 8%. Si ustedes toman ese número y lo multiplican por 100, van a darse cuenta que es un 8%. ¿Cómo opera la matemática? Ustedes deberían tomar los 25.931, multiplicarlo por 0.08 y restarle el monto de rebaja que está acá. Una vez que ustedes hagan ese ejercicio, lo que van a tener básicamente es el impuesto que debe pagar esta persona, que acá ya está calculado, y según cálculo es de 1.009.071. La integración decía, este es el cálculo del impuesto de ustedes, ya este es el cálculo de su impuesto. Y la integración decía que nosotros podíamos utilizar el impuesto de la empresa como un crédito de nosotros. Entonces, este acá dice crédito por impuesto de primera categoría, que es el que está al costado, y este básicamente es el concepto de integración o recuperación de impuestos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que básicamente el 1.009.000 se va a pagar con los 2.593.000. ¿Qué pasaría en este caso? Quedaríamos con una devolución de 1.584.125. ¿Esto por qué? Porque yo estoy justamente calculando mi impuesto en razón de lo que yo tengo ya considerado como mi régimen. De esta manera, lo que ustedes podrían hacer es ir anticipándose a la jugada de tal manera que no les sorprenda el monto de impuestos. Si se dieron cuenta, lo que yo tenía acá en el Repime permitía inclusive que yo a través del año me hubiese ido dando cuenta. De hecho, si lo hubiese hecho en agosto, evidentemente tendría mucho más claro que iba a tener utilidad y por ende me podría haber preparado de mejor forma y no tendría que tener 2.593.000 a última hora. Ahora, les voy a recordar que existen dos regímenes tributarios para las pymes y que ustedes podrían haber sido efectivamente el otro. El que sea en el otro tampoco es una liviandad tan grande porque, como les decía, acá existe la posibilidad de que al ser sistema régimen transparente, el margen de pago de impuestos es cero, o sea, existe la exención, lo que suena una noticia espectacular.
pero al momento de hacer la atribución, que en este caso es obligatoria, no es porque ustedes quieran, sino que la premisa de que esté exento en este lado es que el dueño de la empresa debe obligatoriamente retirar lo que la empresa ganó hasta este, perdón, hasta este otro lado. Entonces, ustedes se dan cuenta, a diferencia del ejercicio anterior, lo que están haciendo es retirando los 25 millones, pero sin ningún crédito porque la empresa no pagó impuestos. Entonces, finalmente lo que van a tener acá ahora es un pago de 1.900.000. Si lo vieran por el concepto de economía, efectivamente no tuvieron que disponibilizar 1.500.000 más y probablemente por ahí está la respuesta o el beneficio que ustedes podrían estar esperando, pero a grosso modo, algo que es súper importante también de considerar es que eh, este monto podría ser mucho más alto y no 25 millones y los podría llevar a una proporcionalidad más alta donde probablemente ya sí empiecen a pagar muchos impuestos. De hecho, voy a suponer acá que el monto no es 25 sino que 50 para que se den cuenta la gran diferencia al duplicar. Si nosotros duplicamos, diríamos, ah, ya, entonces si es lógica de duplicación, serían 2.018.000. Pero ¿qué pasa si yo pongo 50 millones? Pasa que no me fui a 2.800.000, sino que me fui a 4.678.000. ¿Eso por qué? Porque 50 millones en la tabla del impuesto global complementario es mucho más alto y paga un 23%. Así que no es tan simple como multiplicar los montos y entender que los impuestos están pagados. Ahora, ¿qué es lo que pasaría en este caso? Para que ustedes también dimensionen la lógica contable y dimensionen lo importante que es el trabajo de la persona que trabaje con ustedes, ¿ya? Porque esto no se trata de que ustedes se están transformando en autodidactas y van a ser sus propios contadores, ¿ya? Porque hay salvedades y hay cosas que probablemente ustedes no conocen y que son justamente las que tienen que pedir a ustedes, a los profesionales. Por ejemplo, ¿qué pasa si estos 50 millones yo los hubiese ganado efectivamente? Ahora, el sistema ProPyme, fuera de proponer el porcentaje cero, no tiene ningún otro beneficio de rebaja tributaria, ¿ya? O sea, lo único que tiene es un PPM más bajo, etcétera, pero no tiene ninguna otra herramienta. En cambio, el sistema ProPyme general sí tiene otras herramientas, como por ejemplo la posibilidad de rebajar la utilidad a la mitad. Yo se lo expliqué también hace un rato atrás, pero esta figura es bastante especial, porque aquí lo que sucede es que yo podría, en cierta forma, guardar la mitad de la utilidad dentro de la empresa y tributar solamente por la otra mitad, afectando al socio solamente con ese monto. Es decir, si yo tributase por la mitad, significa que en vez de sacar 50 millones, yo solo podría sacar 25. 25. Ahí cambió. 25 millones. Bajó inmediatamente el impuesto a la mitad, pero acá efectivamente se logró un efecto muy, muy, muy fuerte comparado con el régimen ProPyme transparente. Entonces, lo primero que hay que aprender desde este punto de vista es aprender a planificar, aprender a descubrir los números. Muchos de nosotros pues, quizás hoy día no tienen una utilidad, pero si se dan cuenta esta herramienta les puede servir para futuro, para poder ir preparándose efectivamente para posibles utilidades y para también no tener que pagar de más. Aleatoriamente a lo que nosotros vimos también existe la posibilidad de meterle a una empresa más socios, logrando todavía una mejor economía. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos estos mismos 50 millones, que yo acá ya los copié, pero yo en vez de un socio tuviese dos, significa que los 25 millones que yo quiero repartir, los que quiero repartir, dado que los otros quedaron guardados, por el concepto de que usé la reinversión, hace que los socios, por ejemplo, tributen por menos, por ende tengan que pagar mucho menos impuestos, y al final, en la suma de ambos, el resultado sea mucho menor de lo que fue anteriormente con un socio y en contabilidad transparente. Si yo copio este monto y me lo traigo acá, se van a dar cuenta que todavía hay una economía superior, puesto que donde yo pagué 9,34 solo, con dos socios pago 3,38 y que es mucho más bajo que el haber pagado solo con un sistema transparente. Entonces, la posibilidad de que ustedes tengan un partner, un aliado dentro de la operación, se basa técnicamente en que ustedes también sepan buscarlo y sepan funcionar con él de la mejor forma posible. Entonces, una de las herramientas que van a tener que utilizar
básicamente esta que yo ya le había compartido en el cuadro o en el chat de factura electrónica, pero que aquí lo vuelvo a recalcar porque creo que es unas herramientas que son vitales para poder funcionar de la manera correcta. Es decir, Es debido. ustedes en cierta forma pueden también ir testeando cómo va todo esto. Entonces, cuando yo hablo de cómo saber qué tan cerca están de lo proyectado, es porque ustedes también lo pueden ir descubriendo a través del tiempo. De hecho, una de las cosas que yo les aconsejaría quizás es agarrar ese mismo archivo y decir el próximo año yo pretendo ganar 12 millones. ¿Qué es lo que pasaría? Oh, pasaría esto. Tendría que pagar tanto impuesto. Y después durante el año van todos los meses, porque esto puede ser una operación después de haber tomado té, totalmente tranquilo, donde ustedes pueden ir validando lo que ustedes proyectaron y podrían ir descubriendo justamente si en algún momento se les está escapando la operación, si es que tienen que guardar más dinero y un etcétera general que podrían llevar desde ahí. Salvedades, ya, porque es mi obligación también decírselo. Le he comentado del tema de las propuestas, les he comentado del tema de los facilitadores que tiene impuestos internos por algunas cosas, pero debo también comentarles que para efectos tributarios, la planificación de impuestos no basta como un sistema de respaldo. Entonces lo que ustedes van a tener que hacer finalmente cuando lleguen al momento de la renta es que van a tener que buscar y aliarse con algún profesional o algún partner porque usted evidentemente en algún momento van a tener que saber que está completo de la manera correcta su renta, ya sea completa o simplificada. Para los que no conocen los términos, también dentro de los cursos de Yunus hay justamente, hablamos de contabilidad en algunos y hablamos justamente de las diferencias entre la contabilidad completa y simplificada, que básicamente se basa en el tipo de informes que estos emanan. La contabilidad simplificada es la que generalmente se conoce como el libro de flujo, que no es nada más que un libro donde va ingresado todo lo que ingresa y que sale, o la contabilidad completa, que es lo que normalmente se conoce como los balances, ¿ya? Estos documentos son los respaldos tributarios del cómo se llegó al resultado con el que se tributa. Por lo tanto, siempre es interesante que en un proceso de renta ustedes por lo menos traten de interiorizarse para saber justamente cuáles son los respaldos que ustedes deben tener eh, en caso de que en algún momento sean fiscalizados por impuestos internos por algún motivo. Aquí normalmente siempre se dice, o los emprendedores dicen que hoy día no hay que tener libros contables. Algunos no, otros sí, pero la determinación de la renta imponible o la determinación de la base sobre la cual se pagan impuestos siempre va a ser obligación tener que ejecutarla. Si por ese motivo la planificación no funciona y hay errores, lo que yo les aconsejo es, como en la gran mayoría de las cosas, reiniciar el sistema y volver a hacer el viaje completamente de nuevo. Eso significa que si algo lo hicimos mal, volver a corregirlo, volver a foja cero. O sea, básicamente es como el reset. Volvemos a la primera PPT y si nos equivocamos tenemos que volver a caracterizar y volver a pasar por todos los pasos y volver a repasar todo lo que estuvimos haciendo porque efectivamente si nosotros no logramos llegar al objetivo que nosotros estamos buscando, es porque finalmente algo se nos está escapando de la operación y debemos volver a revisar. Lo que yo les aconsejo es que traten de mantenerse informados, traten de mantenerse en rigor buscando información que sea relevante en redes sociales con justamente agentes que sean importantes dentro de la educación misma de las diferentes aristas que tiene el día de hoy la contabilidad y los agentes que están funcionando. Lo que yo les diría básicamente es que ustedes traten de buscar lo más posible por intermedio de herramientas como por ejemplo el mismo Repime. Si ustedes se dieron cuenta, el Repime también dentro de toda su plataforma tenía acá arriba una especie de comunidad. Entonces lo que están haciendo ellos constantemente es informar, invitar a algunas charlas, hablar de herramientas para poder para poder hacerlas funcionar mejor, ya, y ahí como ustedes se dan cuenta, acaban
o sea, el 17 van a tener en dos horarios, 11 y 16, la posibilidad de que ustedes se capaciten con ellos de manera online. Y acá normalmente ellos también van avisando instancias de junta en la cual ellos pueden ir entregando material. Si se dan cuenta, yo acá puedo saber lo que he facturado en el mes, puedo saber lo que me adeudan. Entonces, finalmente es una herramienta facilitadora. Pero como les digo, si en algún momento se llegan a equivocar, básicamente lo que tienen que hacer es resetearse ustedes mismos, volver al origen de todo lo que ustedes planificaron y tratar de retomar el tema de nuevo y corregir justamente las cosas que se fueron equivocando. Ningún software, ninguna aplicación básicamente funciona sola, por lo tanto ustedes son los que están obligados a materializar esos cambios. El sistema gratuito de impuestos internos funciona muy bien, es muy fácil loguearse, como lo hablamos desde el principio, pero requiere también de estar súper comprometido, dado que la responsabilidad en este caso es de ustedes y ustedes son los que están, como les digo, eh, responsabilizados porque todo funcione de la mejor forma posible. Por mi parte, acá les voy a dejar mis redes, básicamente donde ustedes pueden encontrar la información que yo normalmente estoy trabajando. La primera es una red social que es mía, ya que técnicamente lo que busca es una especie de facilitador de herramientas mirado casi desde el punto de vista social. Lo que yo trato de hacer normalmente es tratar de equipar a la gente con algunas herramientas que probablemente el mercado no le da porque prefiere venderlas. Entonces en mi caso yo lo hago por poder disponibilizar para la gente también herramientas que sean importantes y de crecimiento. Mientras tanto, le voy a pedir a los que eh, están conectados que recuerden que tienen que poner su nombre para yo poderlo registrar. A pesar de que yo igual hago un par de respaldos, pero a veces entre que entran y se caen, yo no puedo, no me percato que estuvieron y los puedo poner como ausentes. Así que, por favor, si pueden hacer eso, para mí sería espectacular porque de esa forma aminoro justamente la posibilidad de error. Eh, mm, Voy a subir esto como una actividad para que también esto quede dentro del canon de las actividades que hicimos como una actividad de justamente de complementar información. El primero, como le digo, un Facebook que lo trabajo mayormente yo. El segundo es el canal de YouTube, que es el mismo que les compartí en el curso de factura electrónica. Si alguien no estuvo en el curso de factura electrónica, aquí hay un canal de YouTube que básicamente lo que tiene es mucha información de videos que normalmente yo hago para ayudar a todos. ¿Ya? Entonces aquí si ustedes van a mi canal y van a la sección video, se van a encontrar con varias cosillas que yo estoy haciendo normalmente, como herramientas para el manejo de remuneraciones, herramientas para el manejo de empresas pequeñas. Acá hay un análisis de documentos mercantiles, que es básicamente entender cómo funcionan las cosas en general. Programas contables, donde también abordo el tema de Repime y otros. También hablo acá de contabilidad. Hay un taller completísimo de formulario 29, donde en dos partes yo explico finalmente cómo funciona el formulario. Acá también tengo el módulo de conciliación de Repime, que es básicamente una de las herramientas que ellos ocupan y que yo normalmente también estoy tratando de potenciar. Hay un curso de remuneraciones, ya también hay creación de empresas y otras cosas que hemos ido armando con Yunus y yo personalmente a través del tiempo, ya patente, solicitud de patente, solicitudes de cosas que tienen que ver con los beneficios que da el Estado. Así que ahí yo los dejo invitados para que ustedes puedan seguirme mediante esa metodología y también nos encontremos ahí con nuevo material. Ustedes saben cómo funciona todo YouTube. Si ustedes quieren saber qué estoy haciendo, tienen que darle clic ahí a la campanita para que les salga el aviso cada vez que yo esté subiendo material. Y también le estoy dejando acá la página web de las dos empresas con las que yo trabajo, donde yo les recomiendo mucho seguir Conta 3B porque Conta 3B es una empresa que está generando siempre material, dado que es empresas para, perdón, es material para empresas que están recién iniciando. Así que
básicamente hoy día cerramos con eso. Yo estoy trabajando en un archivo que les pienso regalar probablemente ya el día lunes. No alcancé a terminarlo hoy día por un tema de contingencia de mi trabajo, que es una especie de analizador de estadísticas a través del registro de boletas y a través del registro complementa. Entonces, de esa manera, yo les voy a enseñar a hacer de alguna manera fácil una especie como estadito de resultados, una cosa así bien entretenida, que ustedes la puedan gatillar con alguna operación simple, ¿ya? Así que yo me comprometo a hacerle una entrega final de eso y probablemente si ustedes así lo quieren, ahí me predispongo para ustedes, lo podemos utilizar en conjunto, yo me linkeo para poder revisar con ustedes la funcionalidad. Y como les digo, si a ustedes les tinca, podríamos justamente trabajar un ratito, una media hora, sin ningún problema. Así que sin más, siendo esta la última clase, una clase bastante simple, sencilla, porque técnicamente solamente había que hacer un repaso y recalcar algunas cosas que eran esenciales. Yo les doy las gracias por todo el tiempo que dedicaron a esto. Voy a parar la grabación.